Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Bueno, veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con descensos. Básicamente, la caída del petróleo de nuevo a niveles de 36 alertó al mercado y generó algo de toma de utilidad. No obstante, no se rompieron soportes de corto plazo, por lo que básicamente nos mantenemos en el comportamiento lateral. Y acciones locales en línea con petróleo y mercados internacionales también presentaron descensos en medio de la presión de un mercado que quiere corregir, pero pues, que todavía no ha incrementado de manera significativa su volatilidad. En el día de ayer, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada de 276.000 a 267.000. Siguen estando en un nivel bastante bueno. La Reserva Federal por ahora sigue cómoda con sus tasas de interés baja, aunque Janet Yellen estuvo en alguna conferencia en un panel de presidentes de la Fed, dio una intervención donde sigue apoyando más, que va a tener más incrementos de tasas, pero que por ahora pues, la política permanecerá acomodativa a espera de un mejor panorama internacional, y comenta que no se equivocó con el incremento de tasas en diciembre. Por ahora la economía continúa relativamente bien, como siempre, haciendo alusión a los riesgos de desaceleración por el panorama externo. El nivel VIX llegó a los 16, abriendo la puerta para una corrección más fuerte. No obstante, seguimos correlacionados con el petróleo y este ha recuperado de manera significativa mientras dormíamos. Ha repuntado desde los 35 a los 39.04 en estos momentos, y eso permite que los mercados se tranquilicen de nuevo. Así que ayer cerramos ligeramente sobre el 16, pero pues no se descarta que hoy tengamos algo más de tranquilidad. La correlación con el petróleo sigue estando vigente. No obstante, no descarten que podamos tener una mayor volatilidad en próximas jornadas. Esta semana fue una semana ausente de fundamentales económicos, por lo tanto, el lateral terminó definiendo la tendencia, y la próxima semana, cuando tengamos más noticias, pues tendremos un mejor panorama. Por ahora, entonces, rally en el petróleo podría generar algo de tranquilidad en los mercados, y lo está haciendo. Asia cerrando con algunas ganancias. China, un comportamiento de leves caídas. Básicamente continuamos con la correlación con el petróleo, y a medida que el gana terreno, pues básicamente las acciones vuelven a repuntar. También los datos económicos siguen sólidos en la región. La confianza del consumidor de Japón mejoró en marzo al pasar de 41 a 41.7. El estimado fue 45, y sentimiento de los economistas de Japón mejoró en marzo de 44.6 a 45.4, estimado era 46.5. Estuvo un poco corto frente a lo que me esperaba el mercado, pero en términos generales continúan las buenas noticias. Europa ganando terreno. Europa ha sido de los mercados accionarios más volátiles. No son países exportadores de petróleo en su mayoría, pero tiene una correlación mucho más alta que nuestro mercado y una volatilidad también significativamente mayor. Así que resulta bastante curioso, y es que en Europa sigue el nerviosismo sobre lo que es el panorama de tasas bajas. Estaremos atentos entonces al desempeño de estos niveles, pero por ahora la correlación se mantiene con el petróleo, y el ascenso permite que Europa recupere terreno con movimientos de más del 1%, que a medida que pasan los minutos y el petróleo se adentra un poco más allá de los 39, amplían las ganancias. Los datos económicos fueron mixtos. En la producción industrial francesa cayó 1% en febrero, el mercado esperaba caída del 0,3, y Alemania incrementa superávit comercial en febrero de 18.700 a 19.800 millones de euros. Así que tenemos datos económicos mixtos y la correlación con el petróleo que se mantiene a nivel global. Ecopetrol vende 76.7% de su participación en ISA, recibe 377.000 millones que le servirán para hacerle frente a todos estos bajos precios del petróleo. Sí, el petróleo está subiendo, pero 39 sigue siendo un nivel relativamente bajo. Le faltó vender el 1.23 del 100% total de ISA, o sea, todavía se quedó como accionista de ISA. El precio de corte fue de 8.325 frente a base, el precio base que estaba en la subasta de 8.236. Así que empieza a salir ya de ese movimiento, y digamos que hay más accionistas de ISA dentro de los libros. El promedio diario de negociación de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia creció 10.13% frente al primer trimestre de 2015, al pasar de
133.778 en promedio a 146.000. Así que por ahora se recupera el dinamismo en la bolsa de valores. No obstante, estaremos atentos a la publicación de resultados. Posiblemente la próxima semana tengamos ya los resultados de marzo de la acción de la BBC. A diferencia de la mayoría de compañías, la BBC tiene publicación mensual. Las publicaciones del sector financiero tenemos publicaciones mensuales, así que no hay que esperar al trimestre para conocer cómo van los resultados. Hoy cerramos con una jornada ausente de fundamentales, donde el petróleo es el que está marcando la parada en el día de hoy. No hay mayores noticias, simplemente el petróleo dándonos dirección, un activo que sigue siendo la referencia, incluso más desde que la Reserva Federal ha dicho que una segunda caída del petróleo podría generar una presión bajista a nivel de crecimiento global. Así que por ahora, ausentes de fundamentales económicos, correlación con el petróleo que se mantiene. La próxima semana tendremos mayor volatilidad, por eso el VIX posiblemente permanezca relativamente alto. La volatilidad puede ser el común denominador. Así que tendremos IPC y Beige Book de Estados Unidos. El IPC será una medida relevante para ver qué tanto tiempo puede mantener la Reserva Federal las tasas bajas, y tendremos datos de industria de China para evaluar si efectivamente la desaceleración se está mitigando, como lo han mostrado los últimos datos, y tenemos decisión de tasas de Reino Unido, Bank of England haciendo su decisión, tomando su decisión. Así que en términos generales, el mercado cerraría una semana de indecisión con ganancias. Se esperan que los resultados trimestrales ayuden a determinar la nueva tendencia. Recuerden que desde la próxima semana vienen resultados trimestrales en los Estados Unidos, lo que empieza a darnos un mejor panorama para determinar qué va a pasar con esta tendencia. El mercado local mantiene correlación con mercados internacionales y recuperarían pérdidas del día de ayer. Vamos a estar atentos a niveles de corto plazo porque el escenario principal era de corrección tras la ruptura de soportes de corto plazo durante la semana. No obstante, antes de pasar a corrección, parece ser que está entrando en una etapa de comportamiento lateral. Así que vamos a delimitar esos niveles en el día de hoy. Tenemos análisis técnico. Dow Jones cerró justo cerca de los 17.600, 17.500, la zona de soporte del día de ayer, promedio móvil de 20 periodos. Hoy aguantaría esa zona y podría avanzar al 17.800, estar en esta zona de indecisión. Si rompe esos 17.600, 17.500, o sea, cierra por debajo de esos niveles, la corrección podría continuar. No se descarta apertura positiva y algo de volatilidad, todo dependerá de la cotización del petróleo, y seguimos sobre esos niveles de soporte que han sido claves durante toda la semana. IPSA reportó presencia de algunos compradores en el día de ayer. No obstante, hasta que no supere los 3.110, hay posibilidad de un comportamiento lateral. Entonces disminuye un poco la presión bajista de corrección tras la ruptura del hombro cabeza a hombro hacia un pequeño comportamiento lateral a espera de mayores noticias. Y en cuanto al dólar, no se descarta que la recuperación del petróleo lo presione hoy a la baja, llegando a niveles cercanos a resistencia de máximos previos. Puede tener algo de presión bajista hacia los 3.090, 3.080 en primera instancia y 3.060 en segunda. Así que leve presión bajista para el dólar en el día de hoy dentro de un comportamiento lateral de mediano plazo. El WTI recuperando, creo que me salté el euro, el WTI recuperando, se acerca a 39.16, viene con fuerza desde la caída de ayer hacia los 37. Así que mientras esté sobre 37 hay posibilidad de volver a 40. 40 es el nuevo nivel de resistencia. Con la vela del día de ayer se cambia el sesgo. Teníamos 36 a 38. Ya lo rompió hoy, así que mientras estemos sobre 37 hay posibilidad de alcanzar 40. Cambian los niveles con base en los movimientos del día de ayer, y el euro continúa con indecisión. Él tiene una correlación interesante, y es que cuando acciones internacionales suben, el dólar se fortalece. Por eso en estos momentos está ganando de 1.1370 a 1.1350, no obstante también está dentro de un comportamiento ligeramente de indecisión, aunque los vendedores han estado presionando y no han podido romper la zona de soporte de mínimos. 1.1330, 1.1340, ruptura de ese nivel podría dar mayor espacio para descensos. Vamos entonces con el índice Colcap, que en el día de ayer descendió de nuevo, permanece por debajo de los 1.325. Recuerden que ese es el nivel de la posible corrección del mercado local. No obstante, pues hoy no se descarta que con la repunte del petróleo pueda tener algo más de fuerza. Si supera el 325, puede avanzar al 343. No obstante, es posible que tengamos que disminuir la fuerza de los compradores durante próximas jornadas. Si logra cerrar por encima de estos niveles, hay posibilidad de tener más ascensos, pero no de tanta volatilidad como movimientos previos. Recordemos que la divergencia aún permanece.
Solo si hoy no logra cerrar por encima de los 1325, el escenario de corrección sigue estando vigente. Se coloca ese en escenario probable básicamente por la correlación con el petróleo, que puede impulsar un poco los compradores, que igual siguen dominando porque seguimos en tendencia alcista, pero que sintieron un golpe durante la semana. Así que empiezas o continuamos en una zona de choque entre compradores y vendedores. Se pierde un poco la fuerza de corrección de jornadas previas para un posible comportamiento lateral. Vamos con acción de Banco de Bogotá, que sigue, cerró justo en 60 en el soporte, pero igual sigue 60, 62, solo cerrando por debajo de los 60 podría volver a 58, sigue entonces sobre los 60. Acción de BBC reportando crecimientos en volumen promedio, no obstante, recordemos que los resultados de enero y febrero hubo un tema de márgenes decrecientes, así que seguimos 17.50, 17.80. Si el mercado se anima por ese tema del crecimiento en volumen, puede avanzar a los 18.6. De lo contrario, la ruptura de 17.5 lo puede llevar a 17. Seguimos en ese comportamiento lateral, atentos al 18 y 17.5. La ruptura de uno de esos dos niveles nos daría mayor tendencia. Por ahora continúa dentro de esa zona. Vamos con Celsia, que aguantan el día de ayer los 3.860, habíamos colocado esa zona de soporte, aparecieron compradores en esos niveles, así que sigue todavía el comprador con la fuerza del mercado, pues el inicio bajista en el día de ayer logró recuperar parte de las pérdidas. Si logra mantenerse sobre 3.860, aún hay posibilidad de avanzar a 4.000 y 4.100. Solo perdiendo los 3.860 tendríamos caída hacia 3.680 y 3.600 como zona de soporte. 3.860 sigue siendo la zona de soporte para Celsia en el día de hoy. Cementos Argos logra aguantar los 10.500, así que no se han apoderado los vendedores de esta tendencia. 10.500, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 12.000 y 12.200, solo perdiendo 10.500 podríamos tener algo de descenso adicional a 11.200 y solo la ruptura de 11.200 nos hablaría de una corrección más profunda. 11.500, 11.200 zonas de soporte, 11.500 para mantener el impulso alcista, no rompe soporte en el día de ayer. Cemex Latam Holdings sí frena un poco más su avance, permanece por debajo del gap, así que tendrá que cerrar por encima de los 12.900 y 13.000, 12.900, 13.000 para poder volver a avanzar hacia los 13.500. Si no logra superar pronto esos niveles, aún existe la probabilidad de corrección a 12.300. Importante los 12.900 y 13.000 como el nivel de resistencia para Cemex Latam Holding. Vamos con Canacol, que sigue en la zona de indecisión, no ha podido con ese 8.000, 8.100, tiene soporte en los 7.500 y 7.400. Son los niveles claves, sigue en comportamiento lateral, el volumen ha descendido de manera considerable, básicamente esperando un mejor panorama del petróleo. Así que hoy no se descarta impulso alcista, pero pues solo rompiendo los 8.100 hablaríamos de un impulso adicional. 8.100, 7.500 permanece dentro de esa zona lateral. Ruptura de 8.100 implicaría la posibilidad de mayores avances. Vamos con concreto. Cerró otra vez por debajo de los 1.100. Si logra volver a recuperarlos, el avance puede ser a 1.150. De lo contrario, mientras no rompa el 1.060, aún existe la posibilidad de ese lateral o de ese impulso. Solo rompiendo los 1.060 hablaríamos de perder sesgo hacia los 1.100, 1.010, perdón. 1.060 sigue siendo la zona de soporte importante para concreto. 1.100 para revivir la posibilidad de nuevo avance. Corficol en el día de ayer logró recuperar terreno y ubicarse por encima de los 38.500, así que los compradores siguen estando vigentes, sigue estando el nuevo soporte de los 38.500, mientras esté por encima de ese nivel puede alcanzar 39.400 y 40, solo un cierre con volumen importante rompería ese sesgo. 38.500 sigue siendo la zona de soporte en sesgo alcista. Acción de Ecopetrol retrocedió en el día de ayer en medio de las caídas del petróleo, logra completar parte de la venta de ISA, de hecho rompió la zona de soporte, así que 1.260 es la nuevo nivel de resistencia. Tras romper soporte ahora, lo que era soporte resistencia, mientras esté por debajo de 1.260, aún hay posibilidad de continuar con descensos, no se descarta que hoy ahora con escenario de recuperación, pero dependerá de ese cierre de 1.260, si supera 1.260 el ascenso puede ser a 1.330, si no supera los 1.260 para la próxima semana el descenso puede continuar a la zona de 1.160 y 1.140. Importante 1.260 en el día de hoy como el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Vamos con Empresa Energía Bogotá, 1.850, aparecen leves compradores en la jornada previa. Si supera los 1.870 puede volver a 1.900, 1.910. Si pierde los 1.850 iríamos a 1.800. Igual los técnicos no son muy confiables en este tipo de activos.
Construcciones El Cóndor, sin variación significativa en el día de ayer. Tendrá que romper los 1220 para continuar su avance a 1260 y 1300. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún tiene espacio para una corrección hacia los 1160, 1140, sin perder todavía parte del impulso alcista. Está en la zona de promedios móviles 20 y 40. 1220, mientras esté por debajo de ese nivel, puede corregir. Su ruptura de ese nivel continuaría el avance para este activo. Enca no marca precio desde el 5. Actualizaremos niveles. ETB permanece en su lateral de 590 contra 610 dentro de tendencia alcista de mediano plazo. Si logra romper 610, recuerden que el avance puede ser a 630 y 650 en el mejor de los casos. Solo rompiendo 590 hablaríamos de descenso hacia los 570. Seguimos entonces 590 contra 610 en comportamiento lateral con tendencia de mediano plazo alcista. Éxito un poco más golpeada en jornadas previas. La razón, pues básicamente el endeudamiento. Viene entonces presionando justo el soporte del día de ayer y pues seguimos con una zona de resistencia en esta parte. 15.300. Si logra cerrar por encima de 15.300 hay posibilidad de volver a los 15.916. Si no supera pronto los 15.300 la corrección puede extenderse hacia los 14.400. Importante los 15.300 en el día de hoy para anular la presión bajista y poder tener algo de repunte hacia las zonas de resistencia previa. Vamos con acción de grupo Argos, que se mantiene dentro de la vela de indecisión de 20.400 contra 19.800. Pese a los descensos en el día de ayer logró mantenerse, sí, con una caída, pero pues una velita donde se apoyaron los compradores con muy bajo volumen. Si hay ruptura de 19.800, la corrección puede continuar a 18.500, 18.600, zona de promedios móviles, y rompiendo 20.400 hablaríamos de poder volver a 21.100. 20.400 es la resistencia clave y 19.800 que nos lo deja esta vela tipo doji piernas largas. Vamos con acción de Grupo Aval que recupera terreno en el día de ayer dejándonos una nueva línea de tendencia, no mentira, sigue vigente la línea. Así que mientras esté sobre 1130, 1130 hay posibilidad de alcanzar los 1200. Solo si perdemos los 1130, el descenso puede ser hacia los 1080. 1130 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 1130. Vamos con acción de Grupo Sura, marcando indecisión. Vamos a tener que ampliar el rango de 40 a 38. Indecisión y comportamiento lateral, 40 contra 38, el comportamiento lateral para las próximas jornadas. Estamos en una zona de indecisión. Ruptura de alguno de los dos niveles nos daría mayor tendencia. Por ahora es muy probable que se mantenga dentro de esos niveles. Seguimos con ISA 8500. La operación entonces se hizo por debajo en 8300, cerca de los precios cercanos de mercado. Mientras esté por debajo de 8.500, recuerden que puede descender a 8.000. Estar por encima de 8.500 implica entonces el ascenso hacia los 8.800. Con esa operación genera entonces una mayor cantidad de personas compradas y una presión vendedora cuando alcancemos nuevos máximos. Así que no se descarta que la zona de los 9.000 tome una fuerza significativamente mayor. Si hay ruptura de 8.500 puede avanzar a 8.800, 9.000. No se descarta que en esta zona los vendedores puedan generar una presión bajista adicional. 8.500 si no supera, la corrección puede ser hacia los niveles de 8.000. Importante los 8.500 como el nivel de resistencia para esa presión del activo. Vamos con mineros, el oro en $1.232 la onza. Retrocede un poco, el descenso pues en cierto modo tiene que ver con también con el periodo viendo que no, digamos que no lo asimiló. Y 2.380, 2.400. Mientras esté sobre 2.380, 2.400, aún hay posibilidad de buscar 2.600. Si pierde ese nivel, la corrección puede ser hacia niveles de 2.160, 2.200 como psicológico. Igual no hay una liquidez significativa en el activo y se mantiene en correlación con el resto. Continúa Nutresa bajo esta línea de tendencia 225.000, que fue la vela que permitió el avance y tener mayor presión alcista. 25, mientras esté sobre 25 aún puede continuar a 26, pues solo perdiendo de nuevo 25, 24.800 hablaríamos de una presión bajista hacia los 23.700. Se mantienen entonces los compradores con fuerza mientras estén sobre los 25.000. Preferencial aval, logra aguantar los 1.150, 1.140. Así que mientras esté sobre 1150 aún puede alcanzar 1200, solo perdiendo los 1150 la caída puede ser a 1110.
1150 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Avianca se destaca en el día de ayer con avance, el avance en el ADR fue un poco más fuerte y los volúmenes continúan siendo altos en Avianca, eso llama bastante la atención. 1920, el nuevo nivel de soporte, aunque es muy parecido al del día de ayer, 1920, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2030. Recuerden que si llega a romper 2030, el avance puede ser a 2125, donde se encuentra el promedio móvil de 200 periodos. 1920 para mantener el impulso alcista. 1920 la zona de soporte, de lo contrario podría volver hacia la zona de 1840. Vamos con preferencial Bancolombia. Todavía permaneciendo en la zona de indecisión, ayer también dentro de los mismos rangos, sin cambios significativos, 26.100, si supera puede avanzar a 27, de lo contrario solo la ruptura de 25.500 implicaría una mayor presión bajista. 25.500 contra 26.100 en lo que ha sido una semana de indecisión, estaremos muy atentos a esos dos niveles. Preferencial Carvajal Empaques no marca precios del 31, no actualizaremos niveles. Preferencial Da Vivienda no cierra por encima de los 27, pero cerró justo ahí. Así que si logra superar los 27, aún mantiene su línea de tendencia alcista, recuperándose en el día de ayer, aparecieron compradores. Si supera los 27, el avance puede ser hacia los 28, 28, 100. Solo rompiendo los 26, 300 nos deja nuevo nivel de soporte, tendríamos mayor presión bajista. Anula el sesgo bajista del día de ayer con una vela tipo martillo cerrando justo en 27. Cierre por encima de 27 le permitiría mantener la línea de tendencia alcista y la ruptura de los 26, 300, un regreso a la presión bajista. Preferencia del grupo Argos 19.300. Hasta que no supere 19.300, la presión bajista puede llevarlo a 18. Solo superando 19.300 hablaríamos de volver a tener posibilidad de avanzar a 20 o 20.400. 19.300, 19.300 la resistencia. Vamos con preferencial grupo Sura. Indecisión 39.300 contra 37. Continuamos en esa zona, al igual que la ordinaria, un comportamiento lateral como el más probable. Y nos acercamos a Pacific, antes preferencial Cementos Argos como siempre, 10.400, mientras esté sobre 10.400 hay posibilidad de continuar a 10.900 y 11.000, solo si pierde los 10.400 volvería a la zona de 9.900, 10.400 nuevo nivel de soporte para preferencial Cementos Argos. Y cerramos con Pacific, que simplemente es algo de información, a espera de fundamentales, 2.600 y 1.800. Ayer había en medios de comunicación rumores sobre la adquisición de la compañía, pero también en un artículo de periódico y como hemos venido diciendo en comité, las cartas sobre la mesa lo tienen en este momento los acreedores, los tenedores de bonos, así que pues digamos que hay que resolver primero ese tema. Por ahora la indecisión en Pacific podría continuar, aunque no se descarta que haya un leve impulso alcista con la correlación con el petróleo, pero pues igual nos mantenemos al margen de niveles técnicos para Pacific Rubiales. Así que en términos generales la correlación con el petróleo se mantiene en los mercados, lo cual justificó el comportamiento lateral de la semana. Terminaríamos con algo de ganancias si el petróleo se mantiene sobre los 38,60, así que por ahora digamos que seguimos en esa zona de comportamiento de tendencia alcista, los compradores siguen luchando y los vendedores no han encontrado el fundamental para la corrección más fuerte. Recuerden que la gente no deja de bailar hasta que la música no pare y pues, solo una noticia significativa nos daría una presión bajista adicional. Por ahora estamos en un comportamiento lateral donde el avance de los largos, o sea de los compradores, es un poco más difícil que en meses anteriores. Vamos entonces con preguntas. Preferencial Semargos tiene oportuna entrada en rango por tener el sesgo alcista intacto. Recuerden que no puedo dar recomendaciones de compra o venta puntuales. Si el petróleo sigue su senda alcista, así corrijan los mercados a la baja, acciones locales bajen, especies como Canacol, Ecopetrol y PREC pueden ascender, así otras acciones de otros sectores bajen. Es probable que Ecopetrol y Canacol sean de las que más se contagien de este movimiento del petróleo, posiblemente Canacol con mayor medida. Pacific sí estará muy atada a todo lo que resuelva con su tema de los acreedores. Con la venta de la participación de Ecopetrol, las acciones de ISA pueden bajar o subir. Ya estas acciones están en manos de inversionistas que podrían en cualquier momento tomar utilidad. No sé qué pues, estén pensando las que adquirieron, si la van a tener de muy largo plazo o no. Si la van a tener de muy largo plazo, ante los avances podrían no ejercer tanta presión bajista. Si la van a tener de corto plazo, pues podríamos colocar una presión más fuerte entre 8.900 y 9.000. Por eso se dejó un espacio extra para esa resistencia como un nivel más fuerte. Llegué tarde porque WTI está subiendo, no hay noticias puntuales fundamentales, posiblemente el mercado esté
a la expectativa de lo que será la reunión del 17 y pues tengan un poco de la inercia del crecimiento de la caída de inventarios que tuvimos durante el miércoles. Si la corrección de $35 en WTI se rompió la secuencia de mínimos mayores, ¿esto corresponde a un ajuste normal o se puede pensar que el próximo fue 41 y la próxima caída puede profundizarse más allá de los 27? No, recuerden que la tendencia sigue siendo alcista en términos de petróleo. Esto es supongamos que fuera una primera onda de Elliott, tuvimos una corrección hasta el 38,2%, incluso la zona de promedios móviles 20 y 40. Así que la tendencia de mediano plazo sigue estando vigente. Solo rompiendo el promedio móvil de 40 periodos hablaríamos de poner en riesgo la tendencia alcista de mediano plazo. Canacol soporta los 7.500 entre 7.700, 8.000. Se puede pensar precios objetivos de 9.000 a 10.000. Se puede pensar en 9.000 a 10.000 siempre y cuando rompa los 8.100. ¿Cuánto se podría tener avances concretos en ejecuciones de todo lo de gas que realmente cambien los resultados financieros de Canacol? Posiblemente para el primer y segundo, sobre todo en el segundo trimestre, se tendrá ya toda la información. Pero conoceremos algo de avances en el primer trimestre. Casi en todas las especies durante marzo y lo corrido de abril la profundidad de las puntas de venta supera bastante los compradores. ¿Por qué no aparecen los compradores? ¿En qué momento se pueden ver compras profesionales, fondos de pensiones? Bueno, digamos que incluso ustedes, como el mercado ciego, no sabemos quién compra, quién vende. E incluso un fondo, pues a veces lo asocian con puntas muy grandes, pero los fondos también compran con puntas pequeñas, disimulando un poco su posición. Así que por ahora simplemente estamos llegando a un nivel donde hemos subido tanto que el mercado está esperando más para tener un rally adicional. Entonces por eso los compradores siguen con la misma tendencia, seguimos con la misma inercia porque no ha pasado nada malo aún y los vendedores pues han tomado utilidad justificando las valoraciones que hemos tenido ya durante el primer trimestre. Si se presenta una crisis o correcciones fuertes, se puede pensar hacer cortos en mercados internacionales mientras se recuperan, pues ante la posibilidad de una corrección, la posición correcta es cortos, digamos que nos estamos de acuerdo, y el detonante sería únicamente el tema, o por ahora se ve cercano, bueno, China parece estar mitigando mucho los temores, ya no parece no estar en las preocupaciones de los inversionistas, pero sería un default significativo de compañías petroleras que impacte el resto de sectores. Entonces, ese podría ser un detonante. No sé si vaya a pasar o si, pues digamos que existe una probabilidad de que pueda suceder, tampoco sé cuándo va a pasar, pero pues lo sabremos si en algún momento sucede. Es uno de los escenarios probables que podría derivar en una corrección. ¿Sabe algo sobre la noticia de que Excelsior Casino, si es mala o buena? Por ahora, para éxito, continúa la correlación general con el mercado. ¿Podrías repetir a Bianca, por favor? Vamos con PFABH. 1920 es la zona de soporte para avanzar a 2030. Si hay ruptura, podemos avanzar hacia los 2120. 1920 la zona de soporte en Avianca Holding. Llama mucho la atención, como lo hemos visto durante los comités de la semana, el volumen. Analizando la recuperación anterior pasada del WTI desde los 33, se percibiría gaps alcistas y recuperación evidente. Recuerden que el gap del WTI se puede dar con el cambio de vencimiento de contrato. Recuerden que la curva está en posición contango, así que eso también ayuda a presionar parte del movimiento alcista. Me repites preferencial grupo Sura, vamos con preferencial grupo Sura. Recuerden el lateral de 39,300 contra 37. Estamos en una zona de comportamiento lateral. Se ha perdido un poco la tendencia alcista para entrar a fase lateral. Se pagará dividendo la semana entrante. Sí, iniciaremos el lunes con el resumen de dividendos. ¿El campo Rubiales Ecopetrol alcanzará el 1.000.000 de barriles diario? No, no. Perdón, con Campo Rubiales Ecopetrol alcanzará el 1.000.000 de barriles diario. Es el 36% de una producción de Pacific cercana a 140.000. No, Ecopetrol no alcanza el 1.000.000 de barriles con el ingreso de Rubiales. Sigue subiendo WTI, si en estos momentos están 39.30. Podría repetir PREG. Recuerden que estamos al margen de Pacific Rubiales por un tema más de fundamentales y de negociación con acreedores. ¿Podrías por favor repetir Cementos Argos? Vamos con Cemargos. Estamos 12.000 contra 10.500. Recuerden 10.500 la zona de soporte para poder avanzar a 12.000 e incluso a niveles más altos de 12.400. Solo perdiendo 11.500 hablaríamos de poder corregir hacia los 11.100. 11.500 las zonas de soporte. ¿A qué se debe que se incrementen las operaciones de la BBC con la incertidumbre que tenemos en nuestra economía? Obedece a que después de tanta caída el mercado se animó a comprar y la liquidez ha fluido. Entonces básicamente el impulso alcista pues fue
acompañado de volumen. En próximos días en la asamblea de accionistas de Canacol se puede esperar buenas noticias con la asamblea y valorice la acción. No creo que hayan sorpresas en la asamblea, de pronto nos resuelvan algunas incógnitas sobre todo el tema de gas. Seguimos bajo la correlación de corto plazo, que es la formación de contango. Contango es cuando los futuros de mayor plazo se encuentran por encima del de corto plazo. Es lo que, digamos que la curva de futuros se mueven por la tasa de conveniencia, convenience yield, que básicamente nos dice es mejor dejarlo ahorita guardado y venderlo más caro en el futuro. Y nos permite no hacia dónde va el petróleo, pero sí tener cierto sesgo de cuál es la presión general. Lo contrario a contango es backwardation, que es cuando los futuros de corto plazo están por encima de los futuros de corto plazo. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Cerraríamos la semana por ahora, parece con tranquilidad dentro de una tendencia que sigue siendo alcista, pero ha perdido algo de fuerza y solo hasta que tengamos una noticia la corrección podría ser bastante fuerte. Bloomberg publicó el miércoles que Pacific estaría en conversaciones con Catalyst para que asumiera pasivos que alcanzaran 4.500 millones de dólares. ¿Qué se sabe del tema? Recuerden que las cartas sobre la mesa lo tienen los acreedores, los tenedores de bonos. Primero hay que negociar con ellos y después sí entraría posiblemente un tercero, a menos que él entre en esa negociación. La verdad, todo es incertidumbre, pero pues digamos que por ahora el mercado no ha querido reaccionar ante esas noticias, básicamente porque considera que la fuerza o digamos que la primera jugada la tienen los acreedores por ahora. Eso nos podría decir que por eso no reaccionó el día de ayer. Igual todo lo que yo pueda hacer puede cambiar en cualquier momento porque depende de un fundamental. Por eso estamos al margen de los niveles técnicos de Pacific Rubiales. Muy buen día para todos, muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes.